Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, traté de hacer este video como para dar un cierre a las dos primeras actividades. Como se dieron cuenta, la actividad número 1 habla de la biodiversidad, es decir, la gran variedad de seres vivos que habitan sobre nuestro planeta. Y sobre todo la pregunta del hombre desde hace muchísimos años de el origen de esta biodiversidad. ¿Cómo surgieron tantas plantas y animales diferentes en cada parte de nuestro planeta? Bueno, la primera respuesta es la que nosotros recibimos en el catecismo y que tiene que ver con un Dios creador. Un Dios que crea primero a las plantas, después a los animales y después al hombre en un momento dado hace muchos años y que se mantuvieron sin cambios, lo que sería el fijismo, hasta el día de hoy. Esa sería la primera respuesta, la más común, la avalada por, como dije, todas las religiones. Luego tenemos otra respuesta que comienza más o menos a partir del siglo XVII, en donde a partir del estudio de los fósiles, los primeros científicos se dieron cuenta que esa primera explicación creacionista era equivocada, porque los seres vivos sí cambiaban a lo largo del tiempo. Ellos veían que estudiando los fósiles, que se encuentran en distintos estratos o capas que tienen las montañas y que pertenecen a distintas eras geológicas, aquellos fósiles que estaban en las zonas más bajas eran los que más se parecían a formas de vida más simples y que aquellos que estaban en capas superiores se parecían más a los animales y plantas de hoy en día. Y que si uno leía esa montaña de abajo hacia arriba, veía que no en todos los estratos habían las mismas plantas y los mismos animales, y que algunos se habían modificado a lo largo del tiempo, como si algo hubiera pasado en la especie y que no se mantenía tan igual. Por ejemplo, los dinosaurios hasta aparecían en un primer punto y de ahí para arriba no aparecían más, se habían extinto. O por ejemplo, no sé, los fósiles de animales actuales como el león, como el perro, aparecían desde la parte superior hasta el día de hoy, antes no. Entonces se dieron cuenta que la inmutabilidad, el fijismo no iba con eso. Entonces, a partir del siglo XVII, el hombre empezó a decir, no, pero las especies cambian, pero lo pensó mal. Pensó en el transformismo. El transformismo es una idea equivocada, es la idea equivocada que tiene toda la gente acerca de lo que es la evolución, porque piensan que evolucionar es cambiar, transformarse, y no es así. Sigo con el transformismo. El transformismo dice que los seres vivos fueron transformándose para ser cada vez más perfectos. Es decir, desde los unicelulares a los pluricelulares simples, de los pluricelulares simples a los complejos, y de ahí al hombre, que se supone que es el ser más perfecto de esta transformación. Hoy en día sabemos que esto es equivocado. Por ejemplo, si los hombres derivamos del mono, ¿por qué hoy en día hay monos que no tuvieron la suerte de transformarse? Entonces, esta idea nos muestra que no es así. Fue una idea que después de mucho tiempo se fue dejando de lado porque no explicaba, por ejemplo, por qué había especies que se extinguían. Si todas se perfeccionaban, ¿por qué había especies que dejaron de existir? El evolucionismo comienza más o menos a comienzos del siglo XIX por Darwin, el cual primero era transformista y había observado eso y después se había dado cuenta de que no era tan así, que en realidad el evolucionismo dice que los seres vivos provienen de un mismo ancestro común que vivió aproximadamente hace 250 millones de años, que fue una bacteria, la primer forma de vida que hubo en nuestro planeta, de la cual, de la misma manera que un árbol tiene un tronco y de ahí salen todas las ramas, este tronco sería el ancestro común, de la cual van saliendo un montón de ramas, que son todas las especies que habitaron, que tal vez ya no están, o que están habitando hoy en día, o que van a habitar dentro de muchos años. Eso es el evolucionismo. Mire, se los explico bien.
Cuando una especie evoluciona es cuando hubo algo en un momento determinado que puede ser un problema climático, la falta de alimento, algo que se enfrentó a esa especie y que cambió su historia. ¿Por qué? Porque algunos no lo pudieron soportar y lamentablemente murieron, y otros individuos de esa especie tal vez tenían características que le permitieron sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que frente a ese problema todos los que quedaron tenían una característica importante que después se la fueron pasando a sus hijos y que se mantuvo a lo largo del tiempo en esa especie e hizo que nosotros digamos que esa especie evolucionó. Por ejemplo, en Londres había hace muchos años, en la época más o menos siglo XVII, una especie de mariposas, tanto blancas como negras. Estas mariposas blancas estaban en mayor número que las negras. ¿Por qué? Porque como las negras eran fácilmente visibles por los pájaros, eran utilizadas de alimento, mientras que las blancas se mimetizaban más con unas cortezas de unos árboles que eran de color grisáceo y blancuzco también. Pero ¿qué pasó? Cuando comienza la época industrial, cuando empieza la contaminación y las cortezas de los árboles comienzan a oscurecerse, se dio vuelta esto. Las mariposas de color blanco comenzaron a ser más visibles y fueron comidas por los pájaros, mientras que las más oscuras sobrevivían más. A lo largo de los años, esta especie se modificó, evolucionó. ¿Por qué? Porque se extinguieron las que eran de color blanco y solo se mantuvieron las de color oscuro. Entonces, si nosotros pudiéramos ver a lo largo del tiempo, esta especie primero tenía dos colores, blanco y negro, las blancas más abundantes, luego pasaron por otra etapa de transición donde eran más abundantes las negras que las blancas, y hoy en día solamente existen las negras. Eso es evolucionar. ¿Ven que ahí nadie modificó nada? Fue solamente un sobrevivir. Sobrevivieron las negras y formaron una nueva especie. ¿Se entendió esto? Quiere decir que a partir del ancestro comenzaron a formarse nuevas especies, pero no por transformación, sino como una forma de sobrevivir a todos los problemas que a lo largo de miles de años se fueron encontrando las plantas, los animales y hasta nosotros también, que como dije pueden ser variadas, desde problemas climáticos, falta de alimento, pueden ser también movimientos tectónicos que separó las tierras y demás. Por eso después estudiamos las evidencias de la evolución, porque ya nos dimos cuenta que la evolución es justamente la mejor forma de explicar la biodiversidad. Y las evidencias nos permiten como ayudarnos a nosotros a entenderlo mejor. Ya explicamos el registro fósil, la anatomía comparada, que dice que los embriones de los tetrápodos o los animales que tienen 4 miembros tienen mucha similitud cuando son pequeñitos. Y eso nos da a pensar a un ancestro común a todos ellos. Es decir, a partir de ahí surgen todos los demás. Los órganos homólogos, que tienen un mismo origen embrionario pero distinta función en el adulto, como por ejemplo las alas de un ave y el miembro superior de nosotros, ¿no? Nuestro brazo y antebrazo. Nosotros lo utilizamos para agarrar, para escribir, mientras que las aves lo usan para volar. Pero si estudiamos los huesos, son exactamente los mismos. Nosotros tenemos dedos, pero si ustedes se fijan en el esqueleto de un ave, van a ver que las falanges están dentro de la carne que forma el ala. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la aleta de un delfín, que nosotros lo vemos todo entero y tiene exactamente los mismos huesos que tenemos nosotros. Después, ¿cuál más? La distribución geográfica, que está muy buena porque da una idea de cómo pudo haberse poblado cada continente de nuestro planeta. Ustedes saben que todos los continentes estaban en uno mismo llamado Pangea, y que después por movimientos tectónicos fueron formando otros continentes, ¿verdad? Se fueron dividiendo. Bueno, lo que presupone la distribución geográfica es que tal vez esas
esas plantas y animales que formaban un solo continente, al empezar a dividirse, tuvieron distinto clima, tuvieron distinta alimentación, distintos predadores, y que hubo animales y plantas que en ciertos lugares sobrevivieron y en otros no. Esa sería la explicación de por qué tenemos el canguro en Australia y no lo tenemos en ningún otro lugar de nuestra tierra. O por ejemplo, la pregunta de la iguana, ¿por qué vive en Galápagos y no en otro lado? Y porque de alguna manera la iguana tuvo que haber ido desde Ecuador, que es un país del continente americano, hasta las Islas Galápagos, que están ahí nomás. Ahí se encontraron que no tenían predadores, que tal vez tenían abundancia de alimentación porque no había otros animales con quien competir, y por lo tanto su desarrollo, porque son muy grandes, se vio beneficiado porque no tenían nada en contra, como por ejemplo ahí las tortugas terrestres tienen un diámetro de 1 metro su caparazón, cuando acá no son así. Bueno, pero tal vez las formas, el clima y demás que encontraron en Galápagos no es el mismo que se encontraba acá. Por eso los científicos pensaron, bueno, de la misma manera que los animales y las plantas pasaron desde el continente a Galápagos y pudieron desarrollarse muy diferente, lo mismo pudo haber pasado hace muchos tiempos, cuando los continentes se separan de Pangea. Bueno, chicos, la teoría del ancestro común, como dijimos, fue escrita por Darwin después de muchas investigaciones, y este ancestro común del que él habla es esta bacteria. Vuelvo a recalcar, no es que la bacteria se transformó como los Pokémon, no, chicos. El grupo, la especie, la población se fue encontrando con algunos inconvenientes que hicieron que algunos sobrevivan y formen nuevas especies o poblaciones con esa característica que les permitió sobrevivir, y otros lamentablemente murieron. ¿Está bien? Bueno, cualquier cosa seguimos después en otro videíto. El próximo tema que vamos a estudiar es justamente el transformismo y el evolucionismo, que son ideas que tienen que ver con que los seres vivos sí cambiaron a lo largo del tiempo, las especies cambiaron a lo largo del tiempo, pero según el transformismo lo va a ver por un lado y según el evolucionismo por el otro. Recordemos que siempre el evolucionismo es hasta ahora la respuesta más eficiente que tiene la ciencia sobre el origen de los seres vivos. ¿Se entiende? Lo otro lo estudiamos como para ver otras formas de ver las cosas, pero el evolucionismo es la correcta. Bueno, nos vemos prontito. Les mando un beso grande, pórtense bien, cuídense, y de a poquito me van entregando los trabajos. Ya esta semana subo la actividad número 3. Hasta luego.